Y si te dijera que todos los patrones que te frenan no están en tu mente ni en tus heridas emocionales, sino en tu intestino, ¿qué pasaría si en tu microbiota estuviera esa parte de la mentalidad que sabotea todo tu proceso y tu impacto? Muchas veces creemos que lo que nos impide avanzar es la falta de mindset, pero yo descubrí desde mi propio proceso que el intestino es un cerebro interno que puede ser el motor de tu crecimiento o la raíz de tu estancamiento. Soy Caro Caballero, mentora en energía sexual y liderazgo, y en este tercer capítulo de la serie Alquimia a la Oscuridad voy a mostrarte por qué en un verdadero proceso de reinvención necesitas cuidar tu microbiota intestinal. Como te conté en el episodio anterior, en esta noche oscura de transformación, empecé a mirar con lupa muy al detalle mi sistema hormonal y noté algo súper importante que todavía no tenía mapeado. No importaba si trabajaba, si descansaba o si compartía con alguien. Toda mi biología seguía saturada de sustancias del estrés. Vivía en un estado de urgencia crónica, digámoslo así, que ya estaba químicamente instaurado en mi cuerpo. Era un desequilibrio muy grande derivado de ese estado de supervivencia constante que no me dejaba sentir una calma real nunca. Y sé que a muchas personas les sucede y no nos damos cuenta de eso, pero te voy a poner un ejemplo que he visto de primera mano. Nos vamos 2 semanas de vacaciones, por ejemplo, pero seguimos afanados cuando uno supuestamente se va a descansar. Pero la mente permanece igual de agitada, pensando en los lugares que debía ver, en el tiempo que no me va a alcanzar, en las fotos perfectas, los lugares a los que debemos llegar, en lo que queremos lograr en ese tiempo de relajación. Y es que yo lo viví, hasta en vacaciones llevaba ese afán. O sea, ni el descanso me salvaba del estrés, un desbalance que me estaba costando muy caro, pero en ese proceso de darme cuenta de lo que sucedía, recordé algo que Joe Dispenza repite muchísimo en sus seminarios. El cuerpo siempre busca regresar al equilibrio, porque su tendencia natural es la homeostasis. Y entonces me pregunté, si mi cuerpo en realidad sabe volver al equilibrio, ¿qué estaba impidiendo que lo lograra? Donde se generan las hormonas que dan calma, que dan placer, donde se produce lo que nos permite sentir tranquilidad en vacaciones o incluso en medio de una crisis. Porque vamos a ver, tu mente puede querer con toda la voluntad relajarse, disfrutar o meditar, por ejemplo, pero si tu cuerpo está químicamente programado para el cortisol, la calma no llega. Por eso a tanta gente le cuesta meditar o incluso le aburre, porque su biología sigue atrapada en el estrés, aunque toda su intención sea relajarse. Y sé lo que estarán pensando, pero Caro, si siempre hablas de sexualidad, ¿cómo no estabas conectada con el placer? Pues aquí está el gran dilema. Una cosa es el eros y otra muy distinta es el placer cotidiano. ¿Que están relacionados? Sí, por supuesto, pero en un cuerpo desestabilizado toca ir más a fondo y preguntarse, ¿cómo funciona el placer fuera del eros? ¿Cómo funciona cuando estamos en modo emprendedores, por ejemplo? Pues bueno, me tocó volver a internarme en la biología para ver cómo se producía químicamente ese placer. Encontré que la serotonina, esa sustancia que ya muchos conocemos, es la responsable de regular el estado de ánimo, calmar el sistema nervioso y permitirnos experimentar paz, incluso en esos momentos de crisis. Y aquí les va el facto científico. Más del 90% de la serotonina se genera en el tracto gastrointestinal, no en el cerebro. Y depende directamente de la salud de la microbiota. ¿Cómo la ven? Grave, ¿no? Lo más importante es que la serotonina no solo afecta el estado de ánimo, también toca facetas como el deseo sexual y el impacto que uno tiene en el mundo. Lo menciono porque justo terminando un entrenamiento de sexualidad con hombres un par de semanas atrás, algunos me hablaron de una falta de deseo, un aspecto que afecta también a muchas mujeres. Y se cree que esta pérdida de libido o incluso las bajas hormonales son un problema como aislado, ¿no? O un problema de la edad. Pero en realidad la raíz puede estar en un intestino inflamado o en una microbiota en caos.
porque las mismas sustancias que sostienen la calma y la motivación son las que también encienden el disfrute, el deseo y la conexión erótica. Investigando, leí algunos estudios y entendí que el intestino, ese órgano al que solemos reducir solo a la digestión de los alimentos, es también un productor de neurotransmisores. De hecho, es el primer cerebro que desarrollamos en el vientre materno. Esto es algo que también enseña la medicina china cuando nos dice que el intestino es uno de los 3 cerebros del cuerpo, no como metáfora, sino porque tiene su propia red neuronal. Por eso su estado define tu capacidad de liderar tu vida interior y exterior. Y si ese terreno está colonizado por bacterias que se alimentan del estrés, del azúcar, las harinas, el caos, entonces no importa cuánta conciencia tengas o cuánta terapia hagas, tu cuerpo se va a resistir al cambio y va a volver el proceso lento, pesado, difícil de sostener. Y eso agota todas las reservas de nuestra fuerza de voluntad que usamos para sostener cambios importantes en un proceso de reinvención como estos. Me di cuenta que la microbiota no es solo flora intestinal, es un ecosistema vivo que influye directamente en nuestro estado psicológico. Y mucho ojo, porque aquí patrones de ansiedad, estrés, depresión, bipolaridad y otros trastornos mentales ya cuentan con mucha más evidencia de que existe un eje microbiota, intestino y cerebro, donde una disbiosis afecta directamente la salud mental de la persona. Esto quiere decir que hay bacterias que se alimentan del azúcar, del gluten, por ejemplo, y cuando dominan tu flora, tu cuerpo desarrolla antojos compulsivos, angustia, hiperactividad y mucha dificultad para superar patrones mentales y emocionales. Este es un tipo de estrés enormemente tóxico para el cuerpo. Es como tener por allá inquilinos internos que sabotean toda tu energía, te desordenan y te empujan una y otra vez al ciclo de ansiedad. En cambio, otras bacterias sostienen el equilibrio y la calma. Son todas esas que apoyan la producción de serotonina, la producción de dopamina, que son esos neurotransmisores que regulan el ánimo, el descanso y nos dan una sensación de paz, de satisfacción, sin la necesidad de esos estímulos externos que nos desgastan. Ahí entendí que toda mi necesidad de intensidad todo el tiempo, toda mi incapacidad de soltar el control, mi pesimismo y ese estrés constante no eran hábitos psicológicos, eran un reflejo de bacterias que estaban dominando mi terreno interno. Por eso ninguna práctica espiritual, ni la energía sexual, ni la meditación me estaban funcionando. Mejor dicho, era como si yo siguiera cultivando conciencia en un campo totalmente infértil. Por eso me decidí a regenerar ese terreno, resetear toda mi flora intestinal para comenzar a sembrar bacterias beneficiosas. Porque el intestino es solo eso, una gran huerta donde hay sembradas colonias de bichos que pueden ser benéficos y también pueden ser nocivos. Y mi objetivo era desterrar el estado de urgencia, darle un nuevo espacio fértil a un placer real, más tranquilo, sostenido, que realmente me nutriera. Porque el placer, en esencia, es un estado natural del cuerpo que se sostiene solo cuando el cuerpo se siente a salvo. Y comprendí que en mi interior, mi microbiota era la que definía si podía expandirme o quedarme atrapada en la urgencia y el agotamiento. Con todo esto decidí volver al 5x5, un protocolo que ya había hecho varias veces en el pasado y que de hecho entrego en algunos de mis entrenamientos. Y este es un protocolo de depuración que se remonta a la tradición ayurvédica, la medicina ancestral de la India. Se basa en la idea de que el cuerpo necesita ciclos de limpieza profunda para liberar toxinas, hongos, parásitos, todo el exceso de desechos que bloquean nuestra vitalidad. Voy a comentarles cómo funciona el 5x5 desde la práctica. Hay una primera etapa que es la depuración, donde se toman justamente los 5 vasos de jugo por 5 días para resetear todo el sistema. Aquí se eliminan de la dieta azúcares, lácteos, granos, gluten. Luego hay unos días de reintroducción suave de alimentos y esto es como limpiar la tierra de malezas. La segunda etapa es la siembra, una etapa súper importante. Durante 2 meses introduzco fermentos vivos, prebióticos,
para alimentar estas nuevas bacterias benéficas. Es literalmente sembrar semillas específicas en un terreno fértil. Y a modo de chisme, cuando inicié a hacer el 5x5 hace unos 3 años más o menos, toda mi motivación era aumentar el rendimiento, quería sentirme más ligera y con más energía física. Y me sentía como reseteando el cuerpo para volver a la carga. Esta vez ha sido muy distinto. Ya no lo hago solo para limpiar, sino para cultivar. Porque esta vez estoy siendo muy consciente de la siembra, introducir y alimentar todas esas cepas de bacterias que regeneran el ecosistema interno. Ahora estoy siendo yo misma quien está cultivando los bichitos. Hago mi churcut de repollo, preparo fermentos de verduras, hago el kefir de agua. Es un proceso consciente, paso a paso, de poblar mi intestino con estos aliados que regulan la inflamación y que de hecho apoyan el equilibrio hormonal. Lo fascinante es que muchas de estas cepas, como Lactobacillus y Bifidobacterium, están vinculadas directamente a la producción de serotonina. Más del 80% de esta hormona se produce gracias a estos bichitos que sostienen el proceso. Por eso, al cultivarlas, no solamente estoy mejorando mi digestión, estoy creando la base química que me permite sentir calma, claridad, vitalidad y salir del estado de urgencia, de supervivencia en medio de una crisis como esta. Pero este no es un objetivo rápido de un detox como lo queremos ver, sino un cambio de 3 meses en el que todavía me encuentro. Es un proceso que me enfrenta cada día a la paciencia, a la lentitud y a confiar en que mi cuerpo sabe cómo volver al equilibrio. La primera semana ya noté un montón de cambios. Mi cuerpo dejó de pedir intensidad, no quería azúcar, no quería ruido, ni salidas que me drenaran. Era como si la urgencia del exceso hubiese bajado el volumen. Incluso desapareció esa ansiedad de buscar el drama emocional, ¿no? Antes mi mente se iba a conversaciones cargadas del pasado, a abrir heridas, a confrontar. Esa necesidad de moverme en lo intenso, muy escorpiana, muy mía, se calmó también en los primeros días del tratamiento. Y adicional, muy importante, me ayudó a descansar, a dormir mucho mejor. Lo más chévere de este proceso esta vez es que no se trataba de solo de bacterias del intestino sano, sino que en realidad estaba entrenándome en el arte de cultivar, una acción de la que hablo desde hace décadas cuando me refiero al cultivo de la energía sexual, una práctica con la que muchas y muchos de ustedes me han conocido, pero esta vez el cultivo está siendo más profundo. Así como ahora elijo conscientemente qué cepas de bichitos sembrar en mi cuerpo, también puedo elegir qué pensamientos quiero alimentar, qué vínculos deseo nutrir, de esto vamos a hablar en el próximo capítulo, y qué proyectos merecen mi energía y cuáles no. Lo que cultivo adentro, digamos, se convierte en un espejo de lo que construye afuera, ¿sí? En el liderazgo eso significa dejar de mandar y dirigir a costa de la presión y la urgencia, ¿no? Esos jefes que adoran el estrés y el todo es para allá, es típico de un momento intestinal plagado de disbiosis. Mientras que uno con la energía estable, con sus bichitos placenteros, generando energía placentera, usted lidera desde un terreno fértil. O sea, da tiempo a que las ideas germinen, permiten que los procesos tengan su propio ritmo y se confía en que lo sembrado va a dar sus frutos en algún momento. Ese es un liderazgo que no se basa en forzar, en empujar resultados ni en presionar, sino en sostenerlos con paciencia, con coherencia, con energía estable. En las relaciones pasa exactamente lo mismo. Si nuestro interior está colonizado por tensión, estrés, inevitablemente todos nuestros vínculos se llenan de expectativas, de presiones, puro desgaste emocional. Pero cuando el terreno interno es fértil y está equilibrado, puedes llegar al otro desde un lugar más libre, más rico, sin cargar la relación con exigencias invisibles. A mí la microbiota me mostró que el disfrute verdadero se da cuando el terreno está equilibrado, no cuando le exijo al otro que me dé lo que yo no he podido cultivar dentro mío. Y esto, por supuesto, también aplica en el ámbito sexual, como les dije antes, donde el efecto es inmediato porque el intestino está directamente conectado con la sexualidad. Miren, un intestino sano eleva el deseo y la energía erótica automáticamente. A todas mis mujeres que me dicen que andan pesadas, apagadas, sin ganas,
Y también los hombres que se sienten desconectados de sus emociones, de su líbido. Les digo, cuando el intestino se equilibra, hasta esa picardía regresa solita, porque un cuerpo en equilibrio se enciende distinto. Hombres y mujeres sienten más deseo, más motivación, más fluidez en su energía sexual. El cuerpo deja de estar ahorcado en el modo de supervivencia y empieza a liberar coqueteo, ganas de juego, ese magnetismo natural que acerca al otro y eso inevitablemente mejora la conexión sexual. Por eso digo que este camino no es un simple detox, es un entrenamiento en liderazgo interior, porque si el terreno está fértil aquí adentro, todo lo que siembre afuera, mis decisiones, mis relaciones, mis vínculos, mi misión, mi trabajo, tiene más fuerza para crecer. Quiero dejarte con esta reflexión. ¿Cómo está tu terreno interno? Y termino con este dato para que no te tome más tiempo encontrarlo. Aunque tenga las mejores estrategias o intenciones o terapeutas, si tu interior está colonizado por la urgencia y la supervivencia, es imposible sostener la expansión. El verdadero cambio empieza en lo que cultivas adentro, tu calma, tu vitalidad, tu capacidad de disfrutar lo simple, y eso tiene que ver con tu química, con tu microbiota. Este proceso con el intestino y el 5x5 me recordó que la alquimia de la oscuridad no es algo abstracto por allá, es transformar la urgencia en paciencia, la resistencia en confianza y el desgaste en una fuente de expansión. Porque cuando aprendes a cultivar dentro de ti, la crisis, la oscuridad, la niebla, la pesadez, deja de ser un enemigo y se convierte en un terreno fértil de reinvención. Bueno, en el próximo capítulo vamos a continuar esta transformación adentrándonos en otro campo denso, complejo, pero necesario. Los vínculos que no nos dejan nada y los que nos nutren de verdad. Les voy a abrir chisme puro porque aquí sí, como buena escorpiana, amo la intensidad en las relaciones en todas sus presentaciones, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el capítulo 4, donde exploraremos cómo cambian los lazos, las conexiones y los espejos humanos en un proceso de reinvención profunda. Nos vemos la próxima semana.